Amén. Yo nací en la ciudad de la antigua Guatemala en enero del 99, en un hogar muy católico. Toda mi familia es católica, pero yo creo que son más agnósticos porque no son tan devotos como otras familias. Yo crecí en un hogar rodeado con imágenes católicas de María, de algún Cristo crucificado o del Papa, por ejemplo. Y en este hogar mi papá falleció cuando yo tenía 4 años. Entonces todo esto se empezó a tornar más difícil para nuestra familia. Todos tuvimos que trabajar desde muy pequeños. No estaba Dios en el centro de nuestra familia. Parecíamos personas religiosas porque asistíamos a la iglesia católica todos los domingos asistíamos. Mis hermanos empezaron a proceder a los sacramentos de la iglesia católica. El primer sacramento que se administra en esta iglesia es el bautismo, ¿verdad? Y eso se aplica a las personas cuando tienen, no sé, algunos 2 meses de edad o 1 año máximo. Entonces todos mis hermanos tuvieron este bautismo, inclusive mis padres también, pero a mí no me bautizaron cuando yo era pequeño. Y la realidad es que nunca me dijeron por qué no me bautizaron cuando tenía 2 meses o 1 año de edad. Entonces, cuando ya tenía 8 o 9 años y seguía creciendo en este hogar católico, mi mamá me insistía en que yo me bautizara por el catolicismo. Y me decía, tienes que bautizarte porque más adelante necesitas casarte, necesitas hacer tu primera comunión, tu confirmación, y si no tienes el bautizo no puedes hacer estos sacramentos. Entonces yo era un pequeño al que no le interesaba absolutamente nada, no me importaba Dios, no me importaba la iglesia católica. Yo asistía porque mi mamá me obligaba a ir a la iglesia católica. Y también le tenía un cierto miedo a las imágenes que estaban en esta iglesia católica. Entonces para mí era un poco... era como que un trauma ir a la iglesia católica. Nosotros asistíamos a la catedral de San Francisco, que queda a unas cuadras de mi casa. Y más adelante, cuando ya tenía 13 años, mi mamá me volvió a repetir, tienes que bautizarte porque vas a querer casarte por la iglesia católica y no vas a poder como todos tus hermanos. Ya se había casado como 3 de mis hermanos y ellos también me indicaban a mí que me tenía que bautizar. Entonces cuando tenía 13 años yo me empecé a tomar esto más en serio acerca del bautizo. Entonces ella me dijo que tenía que asistir a unas clases de la iglesia a la que ellas iban, y empecé a asistir a esta iglesia católica y me empezaron a dar esta enseñanza de por qué me tenía que bautizar. Y después de este bautismo, en ese mismo año yo tenía que hacer mi primera comunión. Y lo cual para mí fue muy chocante, era de que en ese mismo año mi hermano Gerson se había convertido al evangelio. Y cuando él se había convertido al evangelio, que fue la primera persona de nuestra familia en convertirse, él empezó a predicarnos a nosotros, a nuestra familia. Él le predicaba a mi mamá, le predicaba a mis hermanos, y cuando vio que yo estaba asistiendo a estas clases me predicaba a mí también. Y él me decía que me diera cuenta de que la iglesia católica estaba mal. Tal vez su evangelio era más atacar hacia los ídolos. Ese era el énfasis de su predicación. Él era un recién convertido, llevaba unos meses nada más, pero él me decía, examina lo que dice la Biblia y mira lo que te dicen estos catedráticos. Entonces yo nunca tuve el valor de decírselo a los catedráticos, pero sí se lo decía a mi mamá. ¿Por qué me tengo que bautizar si la iglesia católica está mal? Le decía. Mire en la Biblia. Y yo solo repetía las citas que Gerson me daba y las que yo encontraba en internet. Mire, la iglesia católica está mal por sus ídolos, sus tradiciones, por su creencia en María, en que ella es divina. Y pasando el tiempo, yo aún así insistía en querer bautizarme, porque mi temor era que tenía que cumplir todos los sacramentos, y si no lo hacía, pues iba a tener impedimentos más adelante. Entonces me bauticé en ese año, aún yo creyendo que la iglesia católica estaba mal, y también en ese mismo año empecé a asistir a unas clases para lo que se le conoce como la primera comunión, que es el segundo sacramento de la iglesia católica. Igual yo recuerdo que ese sacramento o esa fiesta que se realizó cuando hice mi primera comunión, yo la hice con enojo porque no quería hacerlo. Y me recuerdo cabal, exactamente ese día llegó Gerson a la casa y me empezó a decir si estaba contento con lo que había hecho. Y me empezó a predicar. Y yo le dije, no es algo que yo quiero hacer. Le dije, pero sé que lo tengo que hacer. Es una rutina en nuestra familia y es una tradición y tengo que hacerlo. Entonces empecé a asistir a la iglesia católica intentando entender su doctrina. Pero mientras Gerson más me hablaba, yo también venía y revisaba en la Biblia y me daba cuenta que la iglesia católica estaba muy mal.
Entonces, con un poco más de fuerza, pero sin entender el evangelio, yo empecé a hablarle a mi familia y empecé a decirle a cada uno que la iglesia católica estaba mal, y yo dejé de asistir a la iglesia y les empecé a decir simplemente que las imágenes estaban mal. Yo no creía en el evangelio y tampoco me interesaba. Mi única objeción era decir que la iglesia católica estaba mal. Recuerdo que Gerson me invitaba mucho a la iglesia, y en un cumpleaños que tuvieron de sus nenas, yo asistí ahí y yo vi esa forma en cómo ellos hacían sus cultos y su servicio, y a mí igual me causó temor ver a unas personas ahí que los que tienen experiencia en las iglesias pentecostales se darán cuenta cómo se manejan estos servicios, y habían personas que decían ser llenas del Espíritu y todo, y en ese momento para mí eso era como ver una película de miedo, ¿verdad? Ver personas gritar y todo. Yo le decía a Gerson, yo jamás me voy a acercar a una iglesia de estas. Yo no voy a asistir no voy a ser católico, pero tampoco voy a ser un evangélico, ¿verdad? Voy a creer en Dios. Empecé a creer lo que decía la Biblia, pero no quería asistir a ninguna iglesia. En ese mismo tiempo empecé a trabajar con Gerson, y era más constante la predicación de él, la forma de evangelizarme a mí. Y me decía, sí, está bien, ya te diste cuenta que la iglesia católica está mal, pero necesitas asistir a una iglesia. Y yo le replicaba diciendo que por qué era necesario que yo asistiera a una iglesia. Yo simplemente puedo creer en Dios y ya. Era obvio que para mí el evangelio no era algo importante, ni Cristo, ni su iglesia, absolutamente nada. Era más como creo en Dios porque es algo que está de moda, o es algo que es interesante creer. Entonces, yo seguía atacando a mi familia con estas enfrente de nuestra casa. Cuando es Semana Santa pasa algo que se llama una procesión, se hacen alfombras y pasa una imagen, y yo a mi familia les decía que estaba mal lo que estaban haciendo. Inclusive memorizaba citas. Yo les decía como hablaba Oseas, y les decía, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, y todo eso era lo que yo les comentaba a mi familia, y les decía, ustedes están mal, ustedes son unos pecadores, sin darme cuenta de que yo era un pecador también y que necesitaba el evangelio como ellos lo necesitaban. Más adelante, cuando tenía 15 años de edad, yo tuve una gran prueba, se podría decir, que era como Dios me iba a llamar a mí hacia el evangelio. Recuerdo que estaba trabajando aquí en la ciudad capital, y empecé a sentir un dolor fuerte mientras estaba trabajando, y para mí en ese momento yo sentía la muerte. En ese momento de privacidad estaba en una bodega, en la casa en la que nosotros estábamos trabajando había una bodega muy oculta, y yo me salí del trabajo y me fui a esconder a esta bodega, y empecé a orarle a Dios. Empecé a decirle a Dios que me salvara, porque es que el dolor era inmenso. No sé, mis hermanos y compañeros no se habían dado cuenta de eso. Yo tenía mucha vergüenza porque también sufría de timidez. Yo estaba orando en esa bodega como podía, pidiéndole a Dios que me ayudara porque ya no aguantaba el dolor. Uno de mis hermanos que estaba trabajando conmigo entró a esa bodega y me dijo que me iba a llevar a casa, y me llevó. En esa misma noche fui hospitalizado y me operaron. Me diagnosticaron con una apendicitis aguda. Entonces yo fui operado en esa noche, y al día siguiente que mi mamá asistió para decirme que la operación había salido bien, que todo estaba en orden, pero que estaba en un riesgo, mejor dicho, estuve en un gran riesgo. Estuve a punto de morir porque en esta enfermedad, cuando el apéndice se revienta, es como un veneno para el cuerpo y todo se riega y uno muere instantáneamente. Entonces me dijo que estuve a punto de morir, y que inclusive ahorita estos días iban a ser muy complicados. Y estaba yo en esa sala de hospital, estuve internado 8 días o 9 días, y estaba yo en esa camilla retorciéndome del dolor, diciéndole a Dios que si me rescataba yo le iba a servir, yo iba a asistir a esa iglesia a la que tanto odiaba, pero lo único que le pedí era que me rescatara. Habían personas que me desalentaban diciéndome de que me arrepintiera, porque habían personas que llegaron a evangelizar. Hay personas que muy comúnmente asisten a estos hospitales y empiezan a evangelizar a las personas, pero lo que a mí más me desalentó es que estas personas asisten primariamente a las personas que están a punto de morir. Ellos van a evangelizar a esas personas porque saben que están a punto de morir, entonces quieren que se arrepientan. Y entraba una de estas personas, y cuando entraban yo sentía, dije, si me está predicando a mí es porque tal vez esta persona sabe que voy a morir. Y también llegó la familia de Evelyn, que es la suegra de Gerson y mi suegra actualmente. Llegaron y empezaron a orar por mí, y Gerson me seguía predicando. Y fue un ataque a mi conciencia, porque yo sabía que había hecho cosas muy malas con mi hermano, con Gerson, también con muchos de mis hermanos.
yo los había insultado, yo creo que en ese tiempo odiaba a la mayoría de mis hermanos y gracias a Dios Él me rescató en ese momento. Hablo físicamente, Él me dio vida. En ese momento, yo cuando sentía la muerte, me sacaron del hospital y me dijeron que ya había pasado el riesgo. Entonces estuve yo en la casa descansando como por 2 meses, estuve en cama como 2 o 3 meses y empiezo yo a estudiar la Biblia. Empiezo yo a leer la Biblia y a querer tomar el Evangelio en serio. Y yo le prometí a Dios que cuando me recuperara iba a asistir a esta iglesia de Gerson Iba. Era como una meta o como una condición para Dios. Si tú me rescatas, yo voy a esa iglesia. Y pasado el tiempo, después de que me recuperé, yo todavía no asistí a esta iglesia hasta 1 o 2 meses después. Y empiezo a asistir a esta iglesia donde estaba Gerson. Y yo me recuerdo que en esa misma semana que empecé a asistir a la iglesia también había comprado una Biblia de estudio. Y empiezo yo a estudiar la Biblia, también la leía consecutivamente, la leía diariamente, pero como el mismo ataque que tenía yo hacia la iglesia católica, lo empecé a tener a esta iglesia evangélica que estaba aquí. Empecé a detectar muchos de los errores que estaba en esta iglesia evangélica. Y seguía sin tomar en serio el evangelio o entender el evangelio. En esta iglesia no había un pastor, pero sí había alguien que predicaba. Pero lo que él predicaba a lo que yo leía en la Biblia, no sentía que no concordaba. Yo sabía que algo estaba mal en lo que ellos predicaban. Pero pasando el tiempo, este predicador también se fue de la iglesia por divisiones doctrinales en esta iglesia. Y entonces nosotros nos movimos a otra iglesia que está también cerca de mi casa. Y en esta iglesia había un énfasis, un punto principal, y no era la obra de Cristo ni el Evangelio, sino era el bautismo en Espíritu Santo. Y yo al ver a muchas personas que empezaban a hablar en lenguas y empezaban a profetizar, yo empecé a orarle a Dios porque yo quería eso. Y más porque recuerdo que un predicador dijo una vez que si uno no tenía ese bautismo, no era creyente. Entonces yo empecé a investigar qué es esto del bautismo del Espíritu Santo, cómo se consigue. Como si eso fuera la meta, empecé yo a trabajar arduamente en querer conseguir este bautismo. Recuerdo que las personas empezaban a hablar en lenguas y gritaban y todo, y por alguna extraña razón yo quería hacer eso. Yo anhelaba eso. Yo creo que era algo egocéntrico en mí, porque quería estar al mismo nivel de los demás creyentes. Recuerdo que hubo un servicio en la casa de Gerson, y las personas empezaron a gritar después de un largo tiempo de oración. Y yo estuve a punto de querer fingir esas lenguas, de querer fingir esa profecía. Estaba a punto de hacerlo porque mi corazón empezó a latir fuerte y empecé a sentir esa euforia que los demás sentían, y lo quería simplemente fingir para que los demás vieran que ya estaba a su mismo nivel y no me estuvieran diciendo que era un creyente menor o algo por el estilo. Entonces, gracias a Dios, yo no fingí eso. Regresé a mi casa desilusionado, y entonces empiezo a investigar qué es el Espíritu Santo. Cómo se consigue ese bautismo, de qué se trata ese bautismo. Y escuché una pequeña reseña que decía de John MacArthur acerca de un libro llamado Fuego Extraño. Y lo irónico es que yo compré ese libro para ver cómo es la que se conseguía el Espíritu Santo o ver cómo se hablaba en lenguas. Yo pensaba que de eso se trataba el libro. Y estaba emocionado, dije yo, ¿verdad? Asistí a esta librería y cuando regreso a casa empiezo a leer el libro y empiezo a darme cuenta que él lo único que está haciendo es condenando lo que estos carismáticos y los pentecostales hacen. Y empiezo a llegar a la parte de los dones y las lenguas, y me empiezo a dar cuenta, ¿verdad?, de que la iglesia estaba mal en esto. Yo empecé a examinar los pasajes como 2 Corintios 14, y yo empecé a acusar también a esta iglesia, y le decía a Gerson, mira, la iglesia está mal y todo, pero yo seguía sin creer o entender el evangelio. Porque mi meta no era Cristo, mi meta no era el arrepentimiento ni nada de eso. Yo había hecho una confesión de fe. A mí me invitaron a pasar al púlpito, a hacer la oración del pecador, me invitaron a aceptar a Cristo y yo hice todo eso, pero yo no entendía el evangelio. Yo no comprendía la obra de Cristo. No entendía por qué un hombre tenía que sufrir en un madero para pagar mis pecados. Entonces, cuando mi meta se enfocó en el Espíritu Santo y el bautismo, yo descuidé el evangelio. Fue para darme más cuenta adelante que al seguir yo investigando a través de esto, porque mi punto de partida en esta iglesia era el bautismo, escucho una predicación de Sugel en una serie que él tiene acerca del aposento alto, y él predicó acerca del Espíritu Santo, pero al culminar esa predicación él llega al evangelio. Y él empieza a decir que el Espíritu Santo es el que nos ilumina, el que nos guía y el que nos redarguye para entender la obra de Cristo, que Él es el que nos llama para que nosotros entendamos la obra de Cristo.
Entonces, una de las frases que más me impactó es que él decía que si yo no me veía a mí como un pecador que merecía el infierno o que merecía la ira de Dios por mis pecados, yo no era un creyente. Entonces yo decía, estos meses o este año, porque llevo casi un año en la iglesia, que he estado aquí, he desperdiciado mi tiempo. Porque yo todo este tiempo creí que el evangelio era como etapas, como ya me bauticé en agua, ahora tengo que bautizarme en Espíritu Santo, yo primero Dios, más adelante voy a ser un pastor, decía. Entonces esas eran mis metas, pero yo no entendía el evangelio, y cuando escucho estas predicaciones me empezaron a chocar fuertemente en mi vida. Y hoy en día, cuando recuerdo estos momentos en los que yo tenía mis propósitos diferentes, por ejemplo, como les decía, cuando yo estaba hospitalizado, yo le pedía a Dios que me llevara. Como si yo hubiera muerto en ese entonces, yo pensaba que iba al cielo, porque yo le decía a Dios, llévame ahora, por favor, ya no quiero sufrir más. Pero como lo veo ahora, o como he meditado ahora, se me viene a la mente el pasaje de segunda en Romanos capítulo 2, como dice Pablo, que yo tenía en poco las riquezas de su bondad, de su paciencia, de su tolerancia, porque Él había sido paciente conmigo, esperando a que yo me arrepintiera. Él mandó esa prueba a mi vida, Él mandó ese sufrimiento a mi vida para que yo procediera al arrepentimiento, y yo simplemente estaba comportándome como un malagradecido, pidiéndome que me llevara. Entonces no fue así hasta hace como un año que yo empecé a entender el evangelio, que me di cuenta que sí era un pecador, que necesitaba el evangelio como los demás incrédulos, como el resto de católicos, de testigos de Jehová y mormones. Entonces yo me alejé de estas iglesias y empecé a buscar a Cristo en su palabra. Gracias a Dios Él me empezó a dar un entendimiento más de qué era el evangelio. Ahora mi meta estaba enfocada en el evangelio de Jesucristo. Yo hice una oración en esa misma noche y le pedí a Dios que me perdonara por tener propósitos diferentes, por ser un orgulloso, y le pedí a Dios que me perdonara, y empecé a entender que no tenía que aceptar a Cristo en mi corazón, sino que tenía que darle gracias por yo ser aceptado, ¿verdad? Entonces, pasando el tiempo, yo estuve sin ninguna iglesia. En ese mismo año yo me casé con mi esposa, con María Elena, y ella asistía a esta misma iglesia, pero cuando nos casamos los dos dejamos de asistir a ninguna iglesia, ¿verdad? Estuvimos buscando iglesias bíblicas. Yo escuchaba sermones de John MacArthur, de R.C. Sproul, de Sugel Michelén, pero estaba triste, literalmente estaba muy angustiado porque no había ninguna iglesia en la que nosotros nos pudiéramos congregar. Yo recuerdo que le mandaba mensajes le mandé un mensaje a alguien llamado Miguel Linares, de Iglesia IBCJ. También hablé con un pastor de España, preguntándole que qué podíamos hacer nosotros, que no tenemos iglesia. En mi ciudad no hay ninguna iglesia de sana doctrina, le decía yo. Yo me sentía como el profeta Elías, cuando él decía que somos los únicos que hemos quedado en esta ciudad con una sana doctrina, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, en su providencia, yo encontré una publicación acerca de la conferencia que iba a haber en la Iglesia Bautista Reformada. Entonces yo le comenté a Gerson, y le empecé a decir que había una conferencia que habla de este tema con el que nosotros tanto estamos peleando, que se habla del Espíritu Santo y de las Escrituras. Entonces él me dijo que está bien que asistiéramos y todo. Y cuando yo vengo acá y escuché al pastor Víctor García, escuché a Edgar Nazario y a estos predicadores que hablaban de una manera bíblica, que hablaban de una manera centrada en la palabra, le decía a Gerson, hemos encontrado esta iglesia que tanto buscamos. Encontramos a una iglesia bíblica, gracias a Dios. Y al regresar a casa sí fue un cambio difícil o muy radical para nosotros, en lo que nosotros sabíamos lo que era una iglesia. Nosotros no conocíamos una iglesia con pastor, no conocíamos una iglesia donde no se tenía que cantar aplaudiendo, o una iglesia donde no se escuchara una profecía, o a la hora de orar alguien no empezara a profetizar o a decir algo. Fue muy difícil para nosotros ese cambio, pero en este año que hemos estado asistiendo a Iglesia Bautista Reformada, aquí en Antorcha, yo personalmente quiero decir de que el estar con hermanos que son íntegros o con pastores bíblicos me ha servido bastante en mi madurez, porque cada vez me doy más cuenta de lo grave de mi pecado y de que tengo mucho de qué arrepentirme. En las iglesias en las que asistíamos antes no había una temporada de arrepentimiento, un episodio de arrepentimiento.
Era solo cantar y escuchar algún testimonio o escuchar una predicación que siempre por alguna extraña razón se desviaba hacia el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo doy gracias a Dios hoy en día y en realidad me doy cuenta y quiero hablar con personas, quiero hablar con mis antiguos hermanos en la fe acerca de que la ira de Dios está sobre nosotros. La ira de Dios está sobre todos los pecadores, que necesitamos un arrepentimiento cada uno. A mí me ha sido difícil querer compartir el Evangelio. He tenido temor de compartir el Evangelio con mis otros hermanos, con el pastor que yo conocí antes, con mi familia inclusive. Me ha sido difícil, pero ahora simplemente le pido a Dios que me ayude para poder transmitir eso que Él me ha dado a mí de gracia, dar de gracia lo que Él me dio a mí, cómo es que Él fue misericordioso conmigo. Recuerdo que se me vienen ahora pasajes a la mente como que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto de que si Él murió por nosotros, nosotros tenemos que vivir para Él por completo, entregar nuestras vidas, que con Cristo es todo o nada, que no es un pie en el mundo y no es un pie en la iglesia, sino que es de entregarnos de lleno a Cristo. Y en mi vida yo he estado experimentando muchas aflicciones, hemos pasado pruebas muy difíciles con mi esposa, pero ahora nosotros tenemos una esperanza viva que es en Cristo Jesús. Lo que antes nosotros no teníamos porque nuestra esperanza estaba puesta en otra cosa, eran unas tinieblas religiosas, era una vida completamente religiosa, creer en el bautismo del Espíritu Santo, creer en otras etapas. Yo me he dado cuenta que era tan pecador como cuando era un católico. Pero gracias a Dios porque me rescató, le doy gracias a Dios por su Hijo en la cruz, porque sé que antes yo quería asistir a una iglesia para que mi conciencia quedara más limpia. Yo quería asistir a una iglesia para poder pagar todo lo que yo había hecho, todos los males que había hecho. Tal vez asistiendo a esta iglesia mis pecados van a ser borrados poco a poco. Pero ahora entiendo que es la obra de Cristo en la cruz, que todas las aflicciones que yo pasé, que esta prueba difícil que yo pasé de haber sido hospitalizado, era porque Dios me estaba esperando. Él estaba teniendo paciencia para rescatarme y les doy gracias a Dios por Iglesia Antorcha, hermanos. Así que ese es mi testimonio y gracias por escuchar. Amén.